Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos desde la Asamblea Legislativa, donde hoy hablaremos con el politólogo, el señor César Zúñiga, con respecto a la reforma fiscal y lo que ésta puede conllevar al beneficio del país. Hay mucha gente que se opone a ella pensando en que muchos de sus limitantes les pueden afectar, pero también debemos ver la otra cara de la moneda, lo que será el bien que contraerá el país con respecto a ella. Don César, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don César, primero que todo, háblanos un poco sobre qué beneficios puede traer la nueva reforma fiscal para el gobierno y para el país como tal en sí. ¿Qué beneficios nos podemos ir allegando a ellos? El beneficio de una reforma fiscal depende de cómo se diseñe la reforma fiscal y de cómo se implemente en la práctica el gasto público. Los beneficios siempre van a tener que ver con un mayor desarrollo humano para el país. ¿Qué es desarrollo humano? Cosas tan sencillas como buenas carreteras, buenos hospitales, buenas escuelas, buenos maestros, en general buenos servicios públicos. Los servicios públicos naturalmente cuestan dinero y usted no puede dar buenos servicios públicos si no tiene los recursos y los fondos necesarios para poder administrar esos servicios públicos. En ese sentido, los costarricenses pueden esperar de una reforma fiscal beneficios en el tanto y cuanto los gobiernos los dirijan, los recursos nuevos que se obtienen los dirijan hacia el desarrollo nacional en todas estas aristas y otras muchas que ya mencioné. Ok, me toca un tema muy sensible y muy interesante. Hablemos más que todo de lo que es el desarrollo con respecto a estos impuestos, porque se ha dicho que Costa Rica es un país demasiado caro para vivir a comparación del resto de los países de Centroamérica, pero con esta reforma fiscal tenemos que tener claro en que con estos nuevos impuestos y las cosas que se pueden provenir, también haremos un mayor desarrollo en todos los sistemas del país. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Este es un tema clave y es bueno que los costarricenses que ven el medio de comunicación entiendan el tema de que este es un país caro. En efecto, hay que decirlo, Costa Rica es un país caro respecto a otras naciones que tienen índices de desarrollo por debajo del nuestro. Y es que es tan fácil como esto, el desarrollo es caro. Buenas carreteras, buenos hospitales, buenas escuelas, buenas garantías sociales son caras. De tal manera que usted va, por ejemplo, a Europa y usted se da cuenta que Europa es carísimo. Europa, ¿por qué es tan caro Europa? Porque Europa es el continente más desarrollado del mundo. Entonces, el desarrollo es caro y la gente tiene que entender que una reforma fiscal que pretenda mejorar el desarrollo humano hace que el país sea caro. Sin embargo, es vital entender también que la reforma fiscal se puede diseñar para que las personas que más tienen hagan un esfuerzo mayor en cuanto a la contribución que tienen que hacer para sostener ese desarrollo y las que menos tienen hagan proporcionalmente un esfuerzo menor. Esto se llama en economía una reforma tributaria de carácter progresivo. Esto significa que la recolección de impuestos se determina o está establecida en función de los ingresos que tienen las diferentes personas. De esta forma, por ejemplo, impuestos dirigidos a bienes suntuarios como carros de lujo, algunos bienes como joyas, cosas por el estilo que solo compran ciertos segmentos de la población, son vitales para fortalecer esta dimensión de la reforma fiscal que tiene que ver con redistribuir el ingreso. Los que más tienen, más pagan, y al pagar más, los que más tienen, se generan recursos para distribuirlo luego a los que menos tienen. Y es aquí donde empezamos a jugar con variables que nos ayudan a entender cómo la reforma fiscal en sí misma genera desarrollo y posteriormente, una vez que se recolectan los impuestos, la aplicación de los gastos bien pensados, bien planificados, que desafortunadamente no es el caso en Costa Rica en muchos aspectos, genera más desarrollo. Ahora, ese punto específicamente volveríamos a lo que fueron las garantías sociales en algún momento en que se dijo que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, lo cual me parece formidable y creo que al resto del pueblo también. Con respecto al segundo punto que usted tocó, ¿qué podemos esperar ahora para la reforma para que sea equitativamente, para que se lleve a cabo de la manera adecuada, que parece que es lo que mucha gente parece no entender, que se ha tratado de planificar, pero no se ha llegado a un consenso de cómo debe ser? ¿Cuál opina usted que deben ser los puntos más importantes que se deben reformar? En primer lugar, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y esto significa que el famoso impuesto sobre las ventas, que todos conocemos, se transforme en un impuesto que desde el punto de vista administrativo es más eficiente de recolectar, pero desde el punto de vista práctico es muy parecido, que es el famoso IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado. Y que se aumente un par de puntos porcentuales el peso relativo de ese impuesto en la estructura tributaria. Actualmente ventas representa está establecido un 13%. Bueno, el gobierno recientemente ha dicho que quiere subirlo un 15%, un 2% más
en los bienes finales que uno compra, ¿verdad? Me parece totalmente razonable para todos los costarricenses. Entonces, esa es una primera medida, convertirlo en el IVA, ¿verdad? Hacerlo más eficiente en cuanto a la administración del impuesto y aumentar en 2 puntos porcentuales, pasarlo de un 13 a un 15% el costo de este impuesto para el consumidor final. Por otro lado, hay que replantear los impuestos que afectan las rentas de la gente. En este momento es muy importante que la gente, y cuando digo gente me refiero a las personas individuales, a las personas que no son personas jurídicas, que no son empresas, que tienen rentas importantes, bueno, a esas personas hay que cobrarles más impuestos sobre la renta, deben contribuir más porque viven en condiciones más de opulencia, ¿verdad? Y hacerlo obviamente entre el que más tiene, que más pague en relación con el que menos tiene. Con las empresas hay que tener cuidado, ya nuestro sistema actual funciona y funciona bien. Las empresas que generan más de 100 millones de colones aproximadamente pagan un 30% y luego hay un porcentajes escalonados de ahí para abajo hasta un 10%. Entonces con las empresas es importante no presionarles demasiado en materia de impuestos sobre la renta porque las empresas son las que dan el trabajo, son las que generan la riqueza. Si les ponemos demasiados impuestos a las empresas terminamos matando la producción y es mejor mantenerlas tal y como están y mantener la producción y el crecimiento económico y el empleo que contraerlas financieramente con más impuestos que a la postre se va a traducir en mayor desempleo. Entonces por ahí viene también un poco toda esta discusión que debe desarrollarse en materia de reforma fiscal. Muy amable, don César. Bueno, damas y caballeros, como han visto, esta es la opinión de un experto. Esperamos más adelante traerles más información y que usted saque sus propias conclusiones de qué es lo que más nos conviene en el país. Informó para Noticias UIA, César Madrigal.